Esta vez con la presencia de un investigador, historiador, vamos a darle inicio de acá hasta el final a zona histórica, rumbo, en principio el Zócalo decía rumbo a los 450 años de la ciudad, hecho que se concretó ayer y que por motivos climáticos todos los festejos oficiales se iban a realizar hoy y se realizaron en la ciudad capital de la provincia. Y es interesante llegar a este lugar. Probablemente sigamos haciendo algunos clips, algunos micros más de la historia de Santa Fe, pero en este número redondo habíamos pensado en convocar a Miguel Ángel de la Fontana. Es un periodista, es un investigador, es un escritor que ha incursionado, le ha bajado la lupa a situaciones, a problemáticas, a referencias, a geografías en la que nadie hasta ahora, o de manera muy un poco ligera o no tan minuciosa, se había detenido. Y son las historias de los barrios de Santa Fe. Y obviamente contar la historia de un barrio no es contar la historia de un barrio de los años 80 o 90, es contar la historia del barrio desde que allí se levanta un rancho, desde que allí se levanta una casita de material. Y en esa idea, Miguel Ángel de la Fontana ha publicado muchos libros. Ha publicado libros sobre la parroquia San Juan Bautista, la memoria del barrio Candioti, Sur, Sargento Cabral, el barrio Roma y Constituyentes. También ha publicado La ciudad detrás de la historia en el 2017, Alto Verde, Fomento 9 de Julio, La ciudad invisible, esto es buenísimo, lo va a contar él dentro de un rato, Piquete Las Flores y todos sus barrios, y también recientemente hecho que va a concretar con una presentación pública la próxima semana, el barrio Sunchales alrededor de la estación Mitre, donde ahí ha profundizado sobre otro aspecto de la ciudad invisible, la proliferación, el emplazamiento de la ciudad roja, de la ciudad de los prostíbulos, de las casas de citas, de los cabarets. Así que muchas gracias por haber venido, Miguel. Hola Héctor, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por invitarme, así que es un gusto. Y bueno, vamos a festejar estos 450 años recordando un poquito nuestra ciudad y un poco los barrios de nuestra ciudad. Haceme un trazo grueso de lo que vos investigaste desde que comenzaste a interesarte por la historia de los barrios. Mira, los barrios de la ciudad se puede considerar que a partir de lo que es el siglo XX comenzaron a conformarse propiamente los barrios de la ciudad, porque el barrio sur, que todos conocemos y que no se extendía más de lo que es calle Mendoza, calle Urquiza por el oeste, el punto de partida lo va a dar a partir de 1887 con el trazado del Boulevard Gálvez, que va a ser el punto de inflexión con la nueva ciudad y los nuevos barrios, es decir, calles anchas, veredas anchas, la llegada del automóvil, por supuesto, y un enclave fundamental que fue el barrio Candioti Sur, que también trae aparejado infraestructura importante, que fue la construcción de aguas provinciales de Santa Fe y la usina Calchines, que hoy conocida usina Calchines, que era la usina de los ingleses, donde tenía la parada lo que eran los tranvías para aquella época. Esa que está sobre la LEM. Esa que está sobre la LEM. Claro, uno dice, ¿qué desubicado esto con la mirada de hoy? Sí, claro. No quiero ponerme en contra de nada, pero digo, hay dos cuestiones que digo, ¿qué desubicado que está ahí? El frigorífico de pollos. Claro. Y la estación Calchines. Exacto. ¿No? La estación Calchines o la estación Calchines que también está sobre Calchine mismo, ¿no es cierto? Por eso se llama Calchine. Exacto, sí, sí. Y que se ve desde ahora, desde de lo que es la avenida Lem. Después se van a ir conformando toda la estructura de los barrios más céntricos. Hoy podríamos decir que Fomento 9 de Julio, Ócer, Escalante, María Selva, serían el centro, diríamos, de la ciudad. Antes el centro de la ciudad era el barrio Candioti Sur. Van a nacer todos estos barrios que tienen una identidad, que tienen más de 100 años, que tienen una marcada tendencia a lo que es los barrios italianizantes, franceses, españoles. Pensemos en toda la inmigración que ha llegado a la ciudad de Santa Fe y que es los que se conformaron propiamente dicho.
pero no tenemos esa sola ciudad, tenemos varias ciudades dentro de una ciudad. Entonces por eso esa bien mención que dijiste sobre Ciudad Invisible, que es uno de los libros que va a ser una trilogía. La primera es Piquete de la Flor y sus barrios. Después voy a trabajar ahora lo que es la prostitución en Santa Fe, 1900-1936, la zona roja, que era Barrio Sunchales, era lo que conformaba alrededor lo que era la estación Mitre. Y después voy a hacer una trilogía y voy a hablar sobre los barrios del Cristo Obrero, que son los barrios que conforman el oeste de nuestra ciudad. Pensemos, Héctor, que la ciudad tenemos aproximadamente 500.000 habitantes y hay unos 150.000 personas que forman parte del cordón oeste de nuestra ciudad, que son los barrios más marginales, los de menor cantidad de infraestructura, donde todavía se sufre todo esto, los 60 milímetros que cayeron, bueno, y que formaron parte. Si vos ves la franja de hasta dónde llegó el Salado en el 2003, que está señalada con mucha precisión y en la cota exacta entre el norte, el oeste, o por lo menos desde el Estado de Israel hasta el sur, sigue siendo esa franja, la que estás haciendo mención ahora. Pero bueno, sería bueno aclarar a los televidentes que esa conformación de todo lo que son los barrios del oeste tienen una explicación histórica. ¿Por qué? Porque las cotas del Salado están, es decir, todos los barrios están debajo de las cotas permitidas de crecimiento poblacional o construcción de viviendas. Pero ¿qué pasa? A ver, todo ese cordón oeste tiene un traslado de una crisis muy profunda que se produjo entre la década del 60 y del 70. Bueno, podemos hablar de todo lo que es el periodo de Onganía y de la Nuce hasta el periodo de 1973, donde Christian Bacena, ese ministro de Economía, Bacena, sí, produce también, junto con Martínez Dos, un ajustazo. Un ajustazo muy importante, una crisis esencialmente en el campo, principalmente en nuestro norte santafesino, con el algodón y la caña de azúcar. Previamente habíamos tenido el cierre de la forestal con el traslado de muchísima gente que viene a radicarse no solamente a Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, y se van a conformar las grandes villas miserias conocidas así, es decir, Villa del Parque, Barranquitas, Santa Rosa de Lima, San Lorenzo, por decir algunos barrios. Y ese lugar es elegido primero porque es bien periférico, me imagino, pero ya estaba la traza de lo que sería después la circunvalación, había una vía de comunicación que a la postre hubiese sido la circunvalación, o eso era alejado de la principal geografía de la ciudad que se desarrollaba entre los bulevares como lo conocemos hoy. No, estaba alejado. La avenida de circunvalación es un proyecto que aparece en la década del 68, 67. Mucho después. Un poquito después, que también tiene una correspondencia con respecto a Santa Rosa de Lima, porque Santa Rosa de Lima en realidad es Santa Rosa de Lima y tres vecinales propias, que son 16 de noviembre, Estrada y 12 de octubre. Es una conformación importante. Villa del Parque es un barrio muy antiguo, lo mismo que la Gran China, allá muy al norte, donde forma parte de Piquete de la Flor. Pero quiero explicar que ellos buscaron radicarse en Santa Fe como pudieron. No había mucha. La llegada de chaqueños, de correntinos, de formoseños y principalmente de norteños, del norte de nuestra ciudad, con esto que estábamos hablando de la forestal, la crisis algodonera, la crisis azucarera, primero se radicaron con ranchos y después construyeron sus viviendas de material. Entonces no hay una intervención del Estado para poder levantar esas tierras. Es decir, hoy tiene una explicación por qué están debajo de la cota y por qué, bueno, después va a venir todo el tema de los reservorios que tenemos hoy. El terraplén de Irigoyen en el 40 va a ser una primera medida de contención del río Salado, pero sobre entre lo que es el río Salado
y el terraplén se van a construir muchos de estos barrios, principalmente San Lorenzo y Santa Rosa de Lima. Entonces hay que tener... Bueno, ahí también tenés un obrero que viene con cierta expertise, sí, muy claro, maltratado por el patrón. Por el patrón de la forestal. De la forestal, sí, que está acá, que llega a Santa Fe. sí. ¿Y qué pasa con esa mano de obra? Y era el villero, era el hombre morocho, era el hombre despreciado en parte por parte de la ciudad, porque vivía en la villa. Tenía que cruzar esa vía todos los días para poder forjar un pequeño esfuerzo y mantener a su familia. Casi todos eran obreros, y principalmente campesinos. Pensemos que ese campesino se va a tener que adaptar a esta ciudad. Y no es tan fácil porque los modos, las costumbres, los hábitos y la tradición que tenían allá en el norte para incorporarse a esta ciudad, que era una ciudad pujante, porque Santa Fe para la década del 60, pensemos, Héctor, que hay una serie entre el 60 y el 70 hay una serie de infraestructuras importantes. Autopista Santa Fe Rosario, túnel Santa Fe Paraná. Tenemos el trazado en 1970 de la nueva avenida Blas Pareda, el proyecto de la avenida de circunvalación, sí, la construcción de lo que es el puente Oroño y toda su... Es decir, hay una serie de modificaciones muy importantes que son impactantes para una ciudad que también tenía un desarrollo. Teníamos el puerto y teníamos toda la zona industrial que todavía estaba en crecimiento. La Fiat, la DKB, Tatul Richard, por decir tres nombres importantes de nuestra ciudad. Es decir, Santa Fe era atrayente para mucha gente, por eso quedaron en Santa Fe. Y tenemos hoy esta conformación que podemos decir qué diferente que somos, no solamente desde lo social, sino desde las características físicas, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, yo por ahí voy en el colectivo y miro a las personas y digo, fíjate vos, esta composición física tiene que ver con algo de afrodescendientes que han traído o algo de mestizaje del indio con el criollo, porque de eso se trata nuestro norte santafesino y que hoy está enraizado dentro de nuestra ciudad. Sí, sí, ni que hablar. Hay no tenemos tanto tiempo como el que a mí me gustaría, pero tenemos todavía unos minutitos para seguir hablando. Ahí te metes te zambullís en la historia para después terminar con la cuestión de los prostíbulos, que me interesa mucho por el laburo que hiciste. Alto Verde. Alto Verde nace al calor de la construcción, del diseño primero y la construcción del puerto. Por supuesto, el canal de acceso con 6 kilómetros que se comenzó haciendo a pala, que después por supuesto se terminó con algunos elementos. En ese momento, cuando el puerto de Santa Fe, que se habilita en 1911 y se comienza en 1904, todo el albardón de lo que es hoy Alto Verde, por supuesto que era muy angosto porque era una extensión de 6 kilómetros por 50, nada más. Después se fue rellenando porque cada vez que se hacía un drenaje, imagínate que estamos en el medio de la ciudad, no tenemos un calado importante. En ese momento sí el calado era de acuerdo a la profundidad de los barcos. Hoy no puede, hoy tenemos barcazas que están ingresando, no tenemos el calado que tiene Rosario, sí, o que tenía Colastiné, por ejemplo. Pero también porque la ciudad no está frente al canal. El canal está 6 kilómetros hacia el hacia el norte. Hacia el norte. Hacia el sur. Hacia el sur, exacto. Exacto. O sea que hubo que alterar un ecosistema para generar el canal de acceso, sí, y para llegar a Santa Fe. Pero en realidad ellos estaban enfrente a nuestra ciudad, nosotros le dábamos la espalda a Alto Verde. Hoy fíjate vos qué interesante, nosotros le damos la mirada al río y ellos le dan la espalda, porque Demetrio Gómez, que es la arteria principal, es la arteria que le dio espalda al río. Es decir, hoy todos construyen en función de Demetrio Gómez. Bueno, pero ese es otro tema. Yo lo que quiero decirte que toda esta
llegada de correntinos, entrerrianos y propios santafesinos que le dieron el calor a ese puerto. Es interesante cómo se formó ese primer barrio fluvial, igual que Centenario. Son los dos primeros barrios fluviales que se conformaron. El más fluvial de todos es Alto Verde. Bueno, tiene una identidad muy particular y pensemos que Alto Verde hasta 1962 estaba incomunicado a través después del puente Palito, ¿no es cierto? Hoy héroes. Gestión de Silvestre Begni, ¿no? Gestión de Silvestre Begni es muy importante de 1958 a 1962. El agua potable recién llega en 1949, por canillas públicas, por supuesto. Vos ponete a pensar que prácticamente esa población tuvo una identidad muy particular, que hoy, por supuesto, no tiene la trayectoria o la continuidad que tuvieron aquellos primeros pobladores que formaron parte de lo que es Alto Verde. Pero es interesante todavía recostar también en La Boca, que era el final de lo que es el canal de acceso, que tiene 6 kilómetros, esa es tiene otra identidad. Así que bueno, estos son los barrios que más periféricos, diríamos, de la ciudad de Santa Fe, Héctor. Y vos me decís por qué ingresé a lo que es Ciudad Invisible. Sí. A mí me gustó cuando hice la investigación, porque uno siempre es curioso. Creo que el periodismo te da esta posibilidad de ser curioso, de preguntarse siempre por qué y para qué, cuán, y las 5 preguntas básicas, sí, ¿no es cierto?, que con los cuales fuimos nos enseñaron. Cuando yo me ingresé a lo que eran los barrios del oeste de la ciudad, me sorprendí, porque la verdad que también desconocía mucho. Nosotros, los que vivimos entre bulevares, los que vivimos cerca del puerto, cerca de las avenidas, muchas veces desconocemos cómo están conformados esos barrios. Entonces hice un trabajo muy exhaustivo de 30 viajes, que está desde lo que es el cementerio hasta la cárcel de las Flores y desde la curva Roce hasta lo que es Santa Rita. Me ingresé ahí, son los barrios más marginales, Santo Domingo, La Loma, Loyola Sur, Loyola Norte, Jesuita, ya muy pegado a lo que es la circunvalación. Tenemos la Gran China, que hoy es Brigadier Estanislao López. Esos son los barrios más marginales que fueron conformados en lo que es Piquete Las Flores. Piquete Las Flores fue una colonia junto con Guadalupe, que después de la Constitución del 53, es decir, en 1860, el gobierno de la provincia, aparte de proyectar todas las colonias que se conformaron en la provincia de Santa Fe, crea las 2 colonias que estaban pegadas a nuestra, que es Piquete solamente, después va a ser Piquete Las Flores, y Guadalupe, 1860-1863 Guadalupe. A partir de ahí, este gran Piquete Las Flores se van a ir conformando, después de casi 60 o 70 años, todas las cédulas, como digo yo, las cédulas, los barrios, que van a formar parte de este gran cuerpo que tenemos en la ciudad. Impresionante el detalle que tenés, más allá que el tiempo es poco. Barrios unchales alrededor de la estación Mitre, prostíbulos, explotación, trata de blancas, como se decía antes. Trata de blancas, como se decía. Extranjeras prostituyéndose. Exacto. Con un rufián, con un proxeneta, exacto, con clientes. Sí, por supuesto. ¿Cómo funcionaba esa ciudad? Bueno, mirá, fíjate vos, a mí también haciendo el trabajo de Piquete Las Flores en la municipalidad, en el archivo municipal, me tocó tan de cerca, me pasó de costado y después me paré y dije, esto es para estudiarlo y para investigarlo. Por eso me metí en este tema, porque también fue un barrio que hoy no se llama Sunchales, se llama Alfonso, o es parte de lo que es San Lorenzo, pero para la época de 1900 se llamaba Sunchales, porque posiblemente tiene relación con la estación inglesa, la estación del ferrocarril Mitre, que fue plantada ya por 1891 y que tenía relación con Sunchales y con Buenos Aires. En esa zona, que fue una zona más bien marginal, porque ahí hasta Juan Díaz de Solís no había nada, lo demás era el río Salado. Bueno, sobre toda esa zona
la municipalidad, a través de una ordenanza 1526, autorizó los primeros burdeles, prostíbulos, casas de cita, como bien lo dijiste vos, donde funcionaba, esto estaba autorizado a nivel nacional, pero acá en Santa Fe a través de esta ordenanza, y había una organización que era una organización mafiosa, traficantes de mujeres, esencialmente de la Europa oriental, principalmente polacas y austríacas que traían desde allá, judías también, que traían desde allá para prostituirlas e incorporarlas a los centros prostíbulos de Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca, Rafaela, que eran las ciudades más densas o que por lo menos había mucho consumo de sexo. Estos rufianes cumplían una función muy importante para esta. Eran hombres de 50 años, en general judíos, que iban hasta Polonia, enamoraban a las mejores chicas que estaban en la campiña, una Polonia totalmente devastada, con una desocupación de más de 1 millón de habitantes para la década del 1936, las enamoraban, les hacían un pequeño paseo por Europa y las traían a Argentina y las distribuían. Una vez que te traían acá, decían, bueno, se te terminó este paseo, así que ahora vas a trabajar para mí. Claro. La incorporaba. Bueno, acá es interesante recordar esto. Quedaron 2 edificios de aquellos prostíbulos, que eran muchos, y que están registrados, las madanes, están registrados las pupilas, y está registrado todo esto, como dice León Gieco, todo está guardado en la memoria, y nada más que investigarlo. Hay 2 edificios que han quedado, Héctor, que son el Maison París, que es el Vera Candioti, el Hospital Vera Candioti, era el Maison París, era el prostíbulo más importante de Santa Fe, primera categoría. Está estructurado como tal, el zaguán, las 2 piezas al costado. Ahí estamos viendo la fachada ya de claro, ahora. El Vera Candioti, el que lo conoce ingresa, está el zaguán, como dice Miguel, hay una nave grande, un salón grande y las habitaciones al costado. 16 habitaciones. Qué increíble, ¿no? Dolor y placer. Yo por ahí trabajo ese tema, ¿no? Porque era el placer, pero también el dolor. Y hoy se repite este dolor a través de todos aquellos que sufren una discapacidad y que tienen que ir a ese lugar a rehabilitarse. Y hay otro prostíbulo que ha quedado que no tiene tantas las características como el Vera Candioti, que está en Buenos Aires, Monseñor Saspe, y San José, y que pertenece al colectivo LGTBI. Ese también era otro prostíbulo que se manejaba en ese momento. Las mujeres tenían 20 minutos, es decir, la relación era así. Vos ingresabas y tenías 20 minutos solamente reglamentado para ingresar a la pieza, bueno, y tener esa relación con esa prostituta. Lo que se llama el pase. El pase. Y el pase se hacía a través de chapas de color, porque tenían un costo cada uno. Es decir, había mujeres más caras y mujeres más baratas. Vos comprabas una chapa de color que tenía un valor y con eso le intercambiabas a la mujer, que la mujer después al final del día se podría cobrar, no sé cuánto se cobraría, pero sería muy, muy poco, indudablemente. Bueno, esta mafia, esta proxeneta, hay que también entenderla desde una sociedad con una estructura patriarcal muy marcada, donde la mujer no cumplía más que la función de reproducción, digamos, de hijos, nada más que eso. Entonces había estaba aceptada dentro de una sociedad donde, por ejemplo, era lo mejor hacer cloacas que tener también un prostíbulo para que el hombre debute o el hijo de la persona debute oficialmente en esos prostíbulos. La última que tengo, porque nos queda re poco tiempo, lamentablemente. La clientela, ¿era una clientela que era furtiva?
¿Era una clientela que intentaba ocultarse o era una diversión más entre las diversiones que ofrecía la ciudad? No, depende de dónde era, porque acordémonos que teníamos de primera, de segunda y de tercer prostíbulo. Lo de primera categoría indudablemente eran personas que tenían un poder económico importante y que a su vez tenían un prestigio dentro de la ciudad. Fíjate vos que muchos coches que llevaban a estas personalidades, en general el chofer tenía que tapar la patente esencialmente y ir camuflado lo mejor posible, porque se sabía que indudablemente si se identificaba la patente se sabía que tal persona, y no quiero marcar ninguna categoría de persona o de profesión, vamos a decir así. Quedaba como un tramposo. Quedaba como un tramposo. El próximo jueves se presenta el libro. El jueves que viene a las 19:30 en la Biblioteca Galvez, que depende de la Universidad Nacional del Litoral, presento el libro. Vamos a tener ahí un pequeño video para mostrar un poco cómo se conforma esa época y cómo es el libro, y vamos a tener una persona que va a representar, vamos a hacer arte contemporáneo con música de piano para representar a ese sufrimiento, a ese dolor que han tenido estas mujeres que han pasado por esa esclavitud. Gracias, Miguel, me quedé sin tiempo. Bueno, muchas gracias a todos, nos quedamos sin tiempo, nos vemos el próximo jueves.